Hoy tenemos el tema que me pidieron la semana pasada. Hola mi Dani, precioso, ¿cómo estás? Muchas gracias por confirmarme. Vamos a hablar sobre el tema que me pidieron la semana pasada, que yo les había dicho. Quieren hablar de la seducción, quieren hablar de lenguaje corporal, quieren hablar de comunicación en las relaciones, quieren hablar de calidad de la comunicación o quieren hablar de la voz. Y muchos de ustedes me dijeron, Tati, hablemos sobre la voz, por favor. Así que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo creo que es un tema bastante extenso, pero he tratado de reducirlo a los puntos más relevantes, a los puntos muchísimo más importantes que podemos aplicarlo en el ambiente laboral. Entonces, ¿de dónde partimos? La voz es uno de los recursos más poderosos e importantes que tiene la comunicación. ¿Por qué? Primero porque es capaz de influir sobre cualquier tipo de persona en cualquier momento y no solamente generar un cambio de conducta o hasta cierto punto manipular el comportamiento de la gente, sino que además crea imágenes mentales, ¿ya? Vamos a manejarlo esto como una conversación. Ustedes me van contando sus experiencias, yo les voy contando las mías sobre lo que me ha pasado con el manejo de la voz y con escuchar las diferentes voces a lo largo de mi trayectoria y desde muy pequeña. ¿Cómo ha sido este cambio de la percepción teniendo conocimiento y antes sin tenerlo? ¿A quién no le ha pasado que, por ejemplo, escuchamos una voz en la radio y decimos, ese hombre debe ser alto, debe ser grande, debe ser, no sé, con barba, sin barba, igual a los hombres? Esa mujer debe ser espectacular, o esa mujer debe ser bajita, debe ser gordita, debe ser pequeñita, o debe ser alta, debe ser delgada. Nos hacemos toda una imagen mental. Y en función de esa imagen que nosotros creamos a través del sonido, a través de la voz, respondemos a esos estímulos, ¿ya? Antes de que exista el tema de las redes sociales, antes de que exista tanta exposición pública en general, nosotros escuchábamos la radio y había gente que cuando llamaba, porque claro, antes había estos espacios en los que la gente podía preguntar, ahora la información es inmediata y si ya escuchas que el locutor está hablando mucho, cambias de radio. Pero cuando habían estos espacios, ¿qué pasaba? Habían mujeres y habían hombres que decían cosas bonitas a los locutores porque tenían un imaginario en su cabeza y respondían ante esa imagen mental. Es decir, que la voz, a pesar de que llega por un canal auditivo, solamente por el auditivo, tenemos la capacidad, o mejor dicho, la voz tiene la capacidad de crear una imagen mental y en función de la imagen que creamos, respondemos a ese estímulo. Y no pasa solamente con la voz, pasa con los sonidos en general. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos un ¡pum! Afuera, ¿no es cierto? No, algunas personas nos asustamos, otras personas gritan, otras personas se desmayan, otras personas salen a ver qué está pasando. Es decir, nos creamos una imagen mental y en función de eso reaccionamos. Entonces, la voz es importantísima en cualquier campo laboral, en cualquier área de nuestra vida, ya sea personal, sentimental, profesional. No hay nada mejor que escuchar una linda voz. Y me refiero a linda, no a voces privilegiadas, por ejemplo, como la de Frank Sinatra o la voz, no sé, de Luis Miguel y otras voces que han sido muy icónicas a lo largo de los tiempos, que nosotros las escuchamos y decimos, wow, qué linda voz, pero resulta que no todos somos cantantes. Entonces, ¿debemos preocuparnos de la voz o no? Quisiera que vayan comentando qué les ha sucedido al escuchar lindas voces, voces no tan agradables, voces estridentes, agudas, lo que sea que les haya pasado con el tema de la voz, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Vamos a empezar con 3 elementos. Tiene más elementos la voz, pero yo voy a abordar 3 elementos puntuales con los que yo trabajo, por ejemplo, en los talleres para que la gente logre mejorar la voz. Uno de ellos es la intensidad o velocidad de la voz. Si es que nosotros hablamos, por ejemplo, muchísimo más rápido, mientras otras personas hablan un poco más pausado y otras tienden a darse un poco más de respiro entre palabra y palabra para hacer una voz más pausada. Entonces, primero tenemos la velocidad de la voz,
la velocidad de la voz, que corresponde al número de palabras que tú emites por minuto, ¿sí? Entonces, unas personas emiten más cantidad de palabras y otras menos cantidad de palabras, lo que hace que la comunicación sea un poquito más activa y la otra un poco más pasiva. Tatiana, ¿cómo debemos manejar la voz? ¿Más activa o más pasiva? Definitivamente ambas. ¿De qué depende? ¿Cuándo yo tengo que manejar una comunicación un poquito más acelerada? Cuando estoy dando información rápida, que necesita entrar dentro de un formato que me exige inmediatez, como por ejemplo en radio. En radio tú no puedes dar una entrevista donde te demores más de media hora si es que tienen un tiempo de segmento de 5 minutos. Entonces tienes que ser mucho más concreto, mucho más rápido. ¿Cuándo voy a hablar un poquito más lento? Cuando me voy a dirigir, por ejemplo, a las emociones de la gente. Cuando voy a hablar de temas, por ejemplo, vulnerables, de temas un poco personales, un poco más íntimos. Yo no podría hablar súper acelerada, ¿sí? Pero sí que puedo hacer eso cuando estoy hablando de temas comerciales. En el área comercial necesitamos ser un poquito más rápidos y pausados en cierta información. Si, por ejemplo, mi cliente me está pidiendo, Tatiana, necesito información sobre este auto que estás vendiendo. Ok, yo voy a hacer preguntas como ¿tienes hijos? ¿Estás buscando comodidad? ¿Estás buscando estatus? ¿Qué te gustaría? Veo la edad de la persona para más o menos asociar con la marca que estoy vendiendo y entonces voy a acelerar un poquito donde yo crea conveniente, pero específicamente la información que mi cliente está esperando voy a hacer más pausada. ¿Ok? Hasta ahí vamos entendiendo, ¿me estoy explicando bien o estoy yendo muy rápido? Voces agudas me cansan rápido. ¡Exacto! Esas voces son estridentes, ¿no es cierto? Voces graves me agradan más, ya te voy a explicar el por qué. Voces graves y pausadas me dan más calidez y me hacen sentir en confianza. Y voces graves o agudas, pero feroces me inspiran desconfianza. Exactamente. Cuando nosotros los latinoamericanos en general somos muy acostumbrados a nuestros hijos decirles, habla bajito. Estamos en algún lugar, el niño se quiere comunicar, no es nada grave lo que va a decir, de pronto el niño quiere tomar un dulce de la mesa o algo y decimos, pero habla bajo, pero calladito. Y resulta que cuando nosotros susurramos, dañamos más las cuerdas vocales que cuando gritamos, ¿ya? Cuando nosotros gritamos, dañamos menos las cuerdas vocales que cuando susurramos. Entonces, cuando esta persona, por ejemplo, nace con cierto grosor de las cuerdas vocales y cierta longitud para proyectar una voz grave, por ejemplo, pero su madre le dice, habla bajito, todo el tiempo, habla bajito. El niño que tenía o la niña que tenía una voz más grave, como está susurrando, perjudica la naturaleza que podía tener su voz y entonces se dan estos típicos gallos. A veces la gente dice, me ha dicho en los cursos, Tatiana, yo grabo un audio y cuando yo lo escucho, siento como si tuviera como si tuviera algo en la garganta, como un ronquido. Y siento que me va a salir un gallo y no me gusta escucharme en audios. Es lo que a la mayoría de gente le pasa. Es justamente por eso. Teníamos una calidad de voz o teníamos una potencia en la voz, una naturalidad de voz. Y por el entorno, habla bajito, no digas esto, cállate, no digas así. Y todo nos acostumbramos a hablar bajo teniendo un potencial de voz más alto. No sé si me estoy explicando, si estamos comprendiendo toda la información. Eso con respecto a qué? Al ritmo. Yo me había equivocado, perdónenme. Es el ritmo, ¿sí? Vamos marcando. Ahora, después tenemos el volumen de la voz. El volumen, al igual que el volumen, por ejemplo, de la radio, volumen alto, un volumen medio y un volumen bajo. El volumen de la voz va a determinar el objetivo, mejor dicho, va a estar determinado por el objetivo que tú tienes en tu speech. Por ejemplo, ok, yo quiero vender una casa
Y entonces, en la casa, para la venta de la casa, yo quiero dar la información de costos y beneficios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios de que tú compres este inmueble? Y además tengo que darte los costos. Dentro de tu speech, tú debes seleccionar la información que va a llamar la atención, que pueden ser los beneficios, y qué información debe captar la atención, el financiamiento, por ejemplo. Porque para llamar la atención, yo llego a una parte cerebral que se llama reptiliano, el modelo cerebral reptiliano, que responde ante estímulos de supervivencia. Entonces yo digo, mira, esa casa es espectacular. Tiene piscina, tiene canchas de tenis, tiene canchas de básquet, tienes todas las áreas verdes, además tiene un espacio de recreación, tú que tienes 2 niños. Entonces está en un área segura, son 20 casas, de las 20 casas la casa que está disponible es la que está en la parte de atrás, donde ya no da a la calle, por lo tanto es muchísimo más segura. Ahí elevo el volumen de la voz y ahora voy a bajar el volumen de la voz para captar la atención para el financiamiento de esa casa. Entonces digo, ahora vamos a lo importante, vamos al financiamiento, porque si a usted le pareció espectacular la casa, le va a parecer mucho mejor la forma de pago. ¿Te das cuenta? Entonces, es importantísimo manejar todos los aspectos de la comunicación. Todos, ¿sí? El lenguaje corporal, el lenguaje verbal, el lenguaje facial, el lenguaje escrito, lo que les acabo de decir, la voz, el tema de la paralingüística, absolutamente todos los recursos de la comunicación deben estar súper presentes y de muy buena calidad para que tú puedas cerrar una venta. Hay vendedores que me han dicho, Tatiana, yo soy un buen vendedor de forma empírica. ¿Qué tan buen vendedor eres si todavía no te has probado el potencial? Es decir, la compañía te pide 60 ventas al mes, ¿ok? Y cumples las 65, es decir, te excedes en un tanto por ciento. Pero ahora, empleando todos los recursos de la comunicación, ¿cómo te va? Estamos por abrir el curso de seducción, donde la mayoría de gente en principio se imaginaba que les vamos a enseñar cómo hacer ciertos juegos eróticos y no va por ahí. La seducción es un tema netamente de comunicación. Netamente de comunicación. Entonces vamos a enseñarle a la gente qué es lo que tiene que decir, por qué está enviando mensajes y no son respondidos por las personas que les agrada, qué está sucediendo con el manejo de la voz, envías un audio, de pronto el audio está demasiado largo, no dijiste nada, no resulta interesante para la otra persona la conversación que estás planteando. Es decir, todo el tema de seducción no se reduce a belleza física, sino que va al tema netamente de comunicación. Volviendo al tema de la voz, habíamos hablado del ritmo, habíamos hablado del volumen y ahora vamos a hablar del color. ¿Qué es el color de la voz? El color de la voz es la conducta vocal, es la conducta que tiene tu voz. Es más o menos como tu huella digital, es lo que marca la diferencia cuando decimos, por ejemplo, ya estoy escuchando a Javier, perfecto, estoy escuchando a Sebas, listo, estoy escuchando a Tatiana, esa es la voz de Tatiana. Recién una alumna mía me decía, Tatiana, yo escuché tu voz en un spot de no me acuerdo ya qué marca, y le dije, probablemente sea el mío, he grabado algunos spots y tal vez sí, tal vez no. Me dijo, no, es que es tu voz. Entonces la reconoce, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo mejorar la voz de los... Estas preguntas me encantan porque siempre la gente cree que en el tema de comunicación a veces no podemos mejorar y eso es falso. Podemos mejorar el lenguaje corporal, podemos mejorar la voz, podemos mejorar el lenguaje facial, podemos mejorar el lenguaje escrito, es decir, podemos mejorar todos los recursos de la comunicación, todos, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar el tema de la voz? Como yo no les enseño manejo vocal o conducta vocal para canto, sino para que tú puedas emitir mejor un mensaje que sea más coherente, vamos a hacer ejercicios muy, muy sencillos, que también los reciben en el canto, pero mi orientación no va por ahí porque no soy cantante, soy locutora. Entonces, uno de los ejercicios que te ayuda mucho a dar potencia a la voz es este. Ese es un ejercicio,
tienes que sentir que vibra prácticamente todo tu cuerpo, desde el abdomen hacia arriba. Eso te ayuda a dar potencia en la voz. Otro de los ejercicios que son muy buenos para el tema de resistencia respiratoria es este. Vas a mantener todo el tiempo posible esto, como una serpiente, la S, pronuncias la S durante mucho tiempo. Eso te ayuda a dar resistencia. ¿Por qué? Porque te puede pasar que, por ejemplo, tú tienes alguna exposición o vas a hacer alguna intervención pública, tienes tu texto, estás leyendo y como a veces no nos han enseñado a cómo leer, sabemos leer pero no sabemos cómo hacerlo, entonces lees todo de corrido y te saltas signos de puntuación o no esperas un poquito más y te falta la respiración. Al faltarte la respiración empiezas a tener ciertas inflexiones que hacen que el texto o no se entienda del todo bien o sea un texto monótono leído. Entonces, eso es súper importante. A pesar de que nosotros queremos ya transformar la voz y Tatiana, no me interesa el tema de la respiración, sino que lo que quiero es transformar la voz, básicamente lo que sucede es que vamos perjudicando la intención del texto. Y por último, el último ejercicio que yo te recomiendo es colocarte un esfero de esta manera, ¿no es cierto? Abriendo así, y vas a leer un texto, a pronunciar mi nombre es, en mi caso Tatiana Guerrero, mi nombre es Tatiana Guerrero, mi nombre es Tatiana Guerrero, de una manera reiterativa durante aproximadamente 5 minutos, cada día durante 30 días y vas a ver increíbles resultados en la voz. Ahora, aquí hay un truco también. Si es que, por ejemplo, yo ya tengo una voz, digamos que mi voz se colocó de esta manera, y yo digo el 28 de septiembre del 2014, lamentablemente se dio una guerra entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Si está mi voz colocada de esa manera y resulta que luego me llama mi mamá, hola mamita, ¿cómo estás? Sí, mamita, sí, no hay problema. Perdí la conciencia auditiva, porque ya mi voz se estaba colocando, pero pierdo la conciencia auditiva por un tema de hábito. Entonces, acostúmbrense a que el momento en que ustedes realizan el ejercicio, tu voz se va a colocar de una manera distinta y debes dejarla ahí, independientemente de con quién hables. ¿Sí? Siempre un tono de voz grave proyecta mayor credibilidad. Un tono de voz grave tiene mayor distinción. Un tono de voz grave te proyecta más confianza. Un tono de voz agudo es más informal, es más estridente y llega a cansar de forma inmediata. ¿Ok? ¿Qué productos se deben consumir antes de una larga intervención? Agua, la respiración y agua. No les recomiendo nada más. Olvídense de las mentas porque las mentas lo que hace es resecar todavía más la garganta y no necesitamos eso. Entonces, mentas no, negado. Pero lo que sí pueden consumir, de hecho, les recomiendo, es agua, sorbos, porque también puedes tener una intervención, por ejemplo. 2 horas no creo que tengas que ir al baño, pero, por ejemplo, si tienes 4 horas y has bebido mucha agua, ya es un momento en que probablemente te empieces a incomodar. Entonces, pueden ser sorbos para que esté humectada tu garganta y no tengas ningún inconveniente en hablar. Yo solamente con la respiración y el agua he tenido jornadas de 8 a 10 horas de cursos seguidas con recesos de 1 hora y media hora en la mañana y media hora en la tarde. Es decir, corrido, unas 8 o 7 horas más o menos y no he tenido ningún problema, ¿ok? Hola Carito, hola Marce también, que se acaba de sumar. Entonces, vamos a resumir. La voz tiene la capacidad de influir sobre el comportamiento y la conducta de la gente, dependiendo cómo la emitas, porque además crea una imagen mental. Tatiana, si una persona me está viendo, ¿cómo podría crear una imagen de mí a través de la voz? La imagen que va a crear ya no es de ti físicamente, sino de cómo es tu forma de ser. Si, por ejemplo, yo le digo a alguien, hola preciosa, ¿cómo estás? Es una cosa. Si yo le digo, qué tontito eres, es otra cosa. Si yo le digo, qué tonto que eres, es otra cosa.
la intención, es el tono, es el volumen, es el ritmo, es la intensidad. Es prácticamente todo, ¿ok? Segunda cosa, estamos haciendo ya una recapitulación del tema de la voz. Habíamos hablado sobre el ritmo, cuántas palabras nosotros somos capaces de emitir en un minuto. Unas personas son más pausadas, otras somos más aceleradas. Y hay que jugar con ambos. ¿Cuándo vamos a utilizar las pausas? Cuando nos relacionamos, cuando nos dirigimos, por ejemplo, o vamos a hablar sobre emociones o temas vulnerables. Si yo digo, tal persona falleció, no puedo decir, ¿sabes que tal persona falleció? Sino que mira, tal persona falleció, acaba de suceder esto. O esta persona acaba de perder el trabajo, no sé de qué forma le podemos ayudar. Entonces vamos haciendo esos juegos. Si yo hablo solamente rápido, si yo hablo solamente pausado, voy a crear una monotonía en la comunicación. Luego vamos al volumen. El volumen alto llama la atención. El volumen bajo capta la atención. En cualquier intervención, en cualquier speech que tú tengas, define cuál es la información que debe llamar la atención y cuál es la información que debe captar la atención. Una vez que definas esto, vas a saber cuándo utilizar el volumen alto y cuándo utilizar el volumen más bajito, ¿ok? Luego tenemos el color de la voz, que es ya cómo tú estás hablando, cómo hablas, qué es lo que dices, tu identidad vocal, tu conducta vocal, ¿ok? Y por último tenemos el tono, que hay tono grave y tono agudo. El tono agudo se vincula más a informalidad, falta de confianza, mientras que el tono grave se relaciona muchísimo más a generar confianza, tiene más distinción, es más creíble, así que vamos a utilizar ese tono. Me han preguntado mucho, Tatiana, por qué las voces rasgadas en la mujer llaman mucho la atención, por qué nos gusta, y aquí va la explicación. Va vinculado al tema sexual, ¿ya? En el acto sexual, la respiración es diferente, por lo tanto, la voz se emite de manera distinta, y cuando el hombre escucha voces rasgadas, estas voces rotas que les dicen también, lo relaciona desde su inconsciente al acto puramente sexual. Por eso es que no me dicen, Tatiana, esas voces rasgadas son dulces. No, no, no. Lo que me han dicho es, Tatiana, esas voces rasgadas son sexys. Claro, porque lo relacionan de forma inconsciente al acto sexual, por lo que les acabo de explicar. ¿Qué recomendación me puedes dar para modular el tono de voz de una niña? Tiene un tono muy alto, grita cuando habla. Mira, no se te ocurra, Vero, decirle, baja la voz. Esa es su voz. Si tú le dices que baje, lo más probable es que en la adolescencia hable de esta manera y no es ideal. Entonces, déjale el volumen de la voz. Lo que hay que hacer es aprender a modular la voz, a que ella tenga una intención. En lugar de decirte mamá, te diga ma. ¿Te das cuenta el cambio? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hazle leer cuentos actuados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mientras el lobo iba al bosque, Caperucita salía, y Caperucita dijo, ¡Lobo! ¿Ya? Vamos a hacer interpretaciones, vamos a hacer caracterizaciones. Eso le va a ayudar un montón a que incluso con el volumen alto que ella tiene, sea agradable su conversación. Si ella tiene un volumen alto de voz, yo creería que tiene también un temperamento fuerte, ¿ok? Entonces déjala así, está muy bien, solamente hay que darle forma a esa voz, pero no se te ocurra decirle que esté bajando la voz, porque el susurro perjudica muchísimo más las cuerdas vocales, ¿ok? Listo. Voy a repetir los ejercicios que ustedes pueden hacer. Vero que me acaba de preguntar esto de ¿qué hacemos? No solo le pasa a los niños, hay mucha gente adulta que le dicen, pero no me grites. Y la persona dice, no, no te estoy gritando, así es mi voz. Entonces, está bien el volumen, habla alto y eso está bien. Lo que hay que hacer es darle forma a esa voz. ¿Cómo le doy la forma? A través de la actuación. Y hablo de la actuación verbal, ¿sí? De darle una caracterización a través de la voz. Lean cuentos, lean poemas, lean narraciones donde tengan que darle algún tipo de intención, ¿ok? Ahora, el otro ejercicio que yo les decía que es buenísimo para darle una potencia a la voz es me coloco, ahorita tengo solamente esto cerca, pero se van a colocar un esfero en la mitad de los labios
y van a decir, mi nombre es, en mi caso, Tatiana Guerrero, mi nombre es Tatiana Guerrero, mi nombre es Tatiana Guerrero, durante 5 minutos. Previo a esto van a tomar agua para que esté humectada la garganta. Después de eso, tu voz se va a colocar en un punto. La conciencia auditiva es mantener a la voz en ese punto. Yo les decía, si después de que ustedes estén con una voz mucho más grave, a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, locución de noticias. Ahora mismo estoy haciendo varias locuciones de noticias para la universidad y mucha gente no me ha reconocido la voz, porque es una voz que yo ya puedo modular, que no todo el tiempo la estoy manejando de esta manera, pero la puedo modular. O cuando hablo con niños es otra intención. Pero a lo que voy es que al hacer este ejercicio lo que te va a dar es potencia. Conserva la conciencia auditiva para que no te vaya a suceder que después del ejercicio que quedaste con una buena voz, te llama un familiar y le dices, mi amor, ¿cómo estás? Y se fue al tacho la conciencia auditiva. La conciencia auditiva es un tema de irlo haciendo un hábito para que esa voz ya sea naturalmente tuya, ¿ok? Y otro de los ejercicios que yo les decía que pueden hacer es pero no, como si te dieran un golpe en el abdomen, ¿ok? Y también para la resistencia de la respiración, para que aguante tu respiración hasta cuando ya no puedas más, hasta cuando ya no puedas más. Ningún ejercicio que tú lo hagas un día, lo dejes de hacer al segundo, lo hagas al tercero, lo dejes de hacer al quinto, va a funcionar. Por lo menos date la oportunidad de hacerlo durante 30 días sin parar todos los días los ejercicios y vas a ver unos resultados espectaculares. Yo les estoy hablando desde la locución, que es lo que yo he estudiado muchísimo, más no desde el canto. Sin embargo, estos ejercicios te sirven en el canto también, pero ya habrá otro direccionamiento con un profesor de canto. La gente de la costa tiene mejor tono de voz. ¿Hay alguna razón? No diría exactamente que tenga un mejor tono de voz como tal. De pronto a ti te agrada el color de la voz, la conducta de la voz o el acento, porque he escuchado voces muy agudas en la costa y acá también muy agudas en la sierra. Por ejemplo, en el Chimborazo se escucha voces muy agudas, en Guayaquil también hay voces muy agudas, pero no es un tema que yo lo diría que allá se escucha mejor que acá. Puede ser el acento lo que te está llamando la atención o puede ser el color y la personalidad de la voz, ¿ok? No hay razones fisiológicas, pero en la costa el color expande la laringe un poco y la resonancia y colocación se siente mejor. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo, por ejemplo, es profesor de canto, entonces ahí hay otro direccionamiento. Puede ser también, hace 2 días tuvimos en la Escuela de Comunicación una clase con un gran amigo, Tony Tamayo, y él nos explicaba y nos decía que lamentablemente nosotros al ser conquistados, ¿no es cierto? Y al ser tratados como esclavos, como esclavos, es esto de, por favor, ¿puedo pasar? No sea malito. ¿Quién no ha escuchado el no sea malito? ¿Será que me puede hacer un favor? Solo un ratito. Y es esa voz aguda de súplica. Olvidémonos de eso. Vayamos transformando la voz porque, por ejemplo, en cargos directivos, les cuesta mucho delegar cuando su voz no comunica lo que está comunicando su lenguaje verbal. ¿Ok? He estado en varios meetings políticos donde en uno de ellos decía una señora, toda la gente que está allá, por favor, si se puede acercar. Y era horrible, era estridente y le dieron un micrófono y no había más de 50 personas. Entonces, o le quitan el micrófono y le ayudan a esta mujer a hablar, o le dan un micrófono y díganle que no grite. Entonces es importantísimo manejar el tema de la voz. Ahora, todos estos recursos comunicacionales son muy tomados en cuenta en los procesos de selección. Y no te digo de, ok, vamos a contratar a un ingeniero automotriz y resulta que vamos a escuchar su voz. No, pero es que tu voz va a comunicar algo y ese algo puede gustar o no, dependiendo cómo te estés comunicando. ¿Ok? Cuando un serrano va a la costa, canta o locuta y se siente mejor.
¿Hay qué ejercicios de respiración? De respiración diafragmática, me imagino, ¿no es cierto? Porque dice costo, diafragmática también para la modulación de la voz. A ver, los ejercicios que yo te diría son, primero, para nosotros manejar una respiración diafragmática debemos acostumbrarle al organismo a no llenar el tanque, que son los pulmones, solamente la mitad, es decir, de esta manera. No, sino que tenemos que inflar el abdomen, que se nos infla un poquito, sin subir los hombros. Esa es la respiración diafragmática, es la respiración que tienen los niños cuando nacen. Están muy acostumbrados a ese tipo de respiración, esa es la mejor respiración. Entonces, lo primero que yo te recomendaría es aprender a respirar con el diafragma, desde el diafragma, ¿sí? Que es inflando un poquito el abdomen y botas. Inhalo y boto, sin subir los hombros. En principio no es fácil, porque sientes como que solamente estás inflando el abdomen y ya, pero eso te ayuda. Y luego, para tener una mejor resistencia en la respiración, hasta cuando ya no puedas, paras, y hasta cuando ya no puedas. Si ustedes van a preparar su speech, su intervención, su discurso, y no se dan cuenta que les falta un poco de resistencia en la respiración, lo que yo les sugiero es pongan signos de puntuación. Redacten de una manera distinta, pongan signos de puntuación, macheteen el texto. ¿Qué es machetear el texto? Quita todo el texto que está de relleno. De pronto hay una palabra que no, si la omites no pasa nada, no cambia la intención ni el objetivo del mensaje. Entonces, la voz persigue básicamente influencia, que es el cambio de comportamiento, conducta de quienes nos rodean, y crear imágenes. Es decir, la voz comunica, ¿sí? Incluso si yo no mantengo una comunicación verbal, pero ¿cómo puede emitirse, Tatiana, la voz sin comunicación verbal? A través de la paralingüística. ¿Me entendiste? ¡Ah! Ya. Ese ¡ah! Eso ya es la voz. O ¡ah! Ya. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la voz. Criterios muy enriquecedores de los participantes y de quien expone. Gracias, muchísimas gracias, mi querido doctor Diego Navas. La próxima semana voy a estar hablando de cómo se define. A ver, nuevamente voy a hacer lo mismo. Calidad de comunicación, ¿cómo definimos la calidad de comunicación? O hablamos sobre seducción. Los leo, para ver con qué tema nos vamos la siguiente semana. O les pongo otro tema. ¿No? ¿Están calladitos? ¿Están ahí? Seducción, ok. ¿Quién más? Seducción o calidad de comunicación. Difícil. Seducción. Vamos, 2,5. Seducción, ok, vamos con seducción, ok, vamos con seducción. ¿Qué es lo que quieren saber de la seducción? En un minuto, coloquen, ¿qué es lo que quieren saber acerca de la seducción? Vamos a trabajar. Pablo dice, bueno, seducción. Vamos con seducción entonces. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuáles son esos códigos de comunicación? Del curso completo, por interno te cuento del curso completo porque va a estar súper chévere ese curso de seducción. Para las personas que estuvieron en el primer curso, lo hacemos un cóctel y se trabaja mucho con sensory marketing para que estimule toda la red sensorial. Entonces trabajamos mucho con música, trabajamos mucho con texturas, trabajamos mucho con material audiovisual, y luego de eso tenemos un cóctel, hacemos algunos ejercicios y todo. Es súper interesante el tema de la seducción. Seducción no verbal, perfecto. Recién me decían, Tatiana, no, es que yo no creo en eso. Yo creo que si le gustas a una persona, va, y si no le gustas, pues no va. Falso. Hagamos cuenta que alguien te escribe por Facebook. ¿Ya? Tú no lo conoces, nunca le escribiste, no sabes por qué está en tus contactos y alguien te pone, hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Ves? Estás soltera, no le contestas porque sencillamente no te llamó la atención.
Pero si esa persona de pronto te escribe y te dice, no sé, Vero o María Belén o Katy, te escribe y te dice, te he venido siguiendo desde hace algún tiempo y veo que trabajas en tal parte, me parece súper interesante el área que tú manejas, me gustaría conocer un poquito más, disculpa tal cosa. Ya parece una conversación que no va por donde nosotros pensábamos que era y ya no cierras totalmente la conversación. Y con el pasar del tiempo te puedes enamorar de una persona cuando en principio no te haya gustado físicamente. Así que eso de decir la seducción es un tema netamente o puramente de belleza física, falso. Es un tema de comunicación. Hay hombres guapísimos que no llaman la atención, hay mujeres guapísimas que llaman la atención hasta un punto. Entonces es un tema puramente de comunicación, así que lo vamos a trabajar eso en el curso y vamos a hablar también la siguiente semana sobre seducción. Vamos a trabajar seducción en lenguaje verbal, seducción en lenguaje corporal. Por ejemplo, el lenguaje corporal yo les he dicho varias veces, no es lo mismo que tú estés al lado frente a la persona que te gusta y hagas esto. Estrés. A que hagas esto. Es distinto. Es como el sketch, tiene una lagaña de Eugenio Derbez. No la he visto, pero ya me la imagino. Entonces vamos a, ahorita mismo lo veo. De pronto me sirve hasta como un ejemplo para los cursos, Karen. Gracias. Entonces, eso vamos a tratar, ¿ok? El siguiente miércoles nos vemos en el tema de seducción. Para mis alumnas de la escuela, que por ahí le vi a Katy, tienes que estar en el curso de seducción. Sabes que ese cupo ya está ahí tuyo. Y para el resto de gente, si quieren conocer sobre el curso de seducción, pues les hablo por interno porque ya me tengo que ir. ¿Ok? Perfecto. Ya no hay más preguntas, entonces nos vamos definitivamente con ese tema. Les envío un abrazo, que tengan una linda noche. Nos vamos a ver todos los miércoles, mi Katy querida. Te mando un besito, que tengas una linda noche. Mañana nos vemos. La seducción difiere entre hombres y mujeres, el abordaje. A veces sí, a veces no, pero no hay una ley o una regla general, porque depende, primero, de tu forma de ser y de tu temperamento. Si tú eres una persona, por ejemplo, más reservada y te dicen, mira, es que para llegar a esa persona tienes que actuar de esta manera y ser súper solvente en comunicación, no va por ahí, pero hay otros recursos. Entonces, hay diferentes recursos dependiendo temperamentos, dependiendo intenciones también y dependiendo entornos. Y de todo eso vamos a hablar en el curso, ¿ok? Pero no, definitivamente no es igual el abordaje entre hombres y mujeres. Definitivamente no. Y te voy a explicar por qué. Las terminaciones nerviosas de una mujer se encuentran en otras partes a diferencia de los hombres. ¿Ya? Primero. Segundo, la mujer incluso, así no se vaya a casar, busca otra intencionalidad por parte del hombre a diferencia de la mujer. Estuvo muy bien la charla, Tatiana. Fabián, te mando un abrazo. Pablo, linda noche. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el siguiente miércoles, ¿ok? Que tengan una lindísima, lindísima noche. Voy a dejar colocada esta charla para que la gente que se unió recién la pueda ver. Y los que quieran repetirse, pues se la repitan, ¿ok? Linda noche.